Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez, su esposa, en este segmento de lo que es familia, todo lo relacionado con lo que es el diseño divino. Somos parte de un diseño divino, de una familia divina. Y bueno, cada semana estamos en este aprendizaje, en estas enseñanzas. Así que bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, bien, gracias a Dios. Buenos días, nos da mucho gusto enlazarnos en el primer día de la semana, siempre es el arranque de muchas cosas, pero sobre todo nos ponemos nuevamente en sintonía para encontrar dirección, guianza, camino, ¿verdad? Para esta nueva semana, así que celebramos que juntos estemos buscando la voluntad de Dios. Y en esta semana tocaremos el tema de el amor como fundamento de vida, el amor de Dios, fundamento de vida. La semana anterior, que no pudimos transmitir por razones técnicas, solo estuvimos en vivo, no se pudo grabar, pues señalábamos, ¿verdad?, que en oración buscáramos al Padre para que nos dé entendimiento y revelación de su amor, no del nuestro, no del alcance que nosotros le veamos a nuestra emoción, sino del suyo, para que de esa manera pudiéramos expresarlo en estas dos relaciones que él estableció, el matrimonio y la familia. Es decir, entre nosotros, los cónyuges, papá y mamá, y el resto de la familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, entre hijos mismos, ¿verdad? Entre hijos y padres. En fin, este es un tema fundamental y es muy interesante cómo Dios, si podemos ver en la historia de la palabra, es la historia de la humanidad, lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de nuestra propia identidad como eh, civilización, como humanidad, es que Él inicia con un matrimonio e inmediatamente los bendice y les establece ser una familia. Después establece el comportamiento social entre las personas, los vecinos, las autoridades, etcétera. Más adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, está la iglesia. Y a partir de la iglesia, la relación con todas las entidades sociales, jurídicas, gubernamentales, de todo tipo que hay entre las propias naciones que hay en el mundo, ¿no? Porque Dios estableció a través del pacto que hizo con Abraham que bendeciría a todas las naciones, pero inició bendiciendo un matrimonio y una familia, y así sucesivamente. Entonces, somos el lugar donde Dios establece que hay que practicar, vivir, aprender este modo de relacionarnos a través del amor. El amor entonces es la base sobre la que se construyen todas las relaciones humanas. Claro, las que se construyen de manera que edifican, las que se construyen y no se destruyen, porque efectivamente maneras como la guerra destruyen las relaciones, por supuesto. Pero Dios estableció desde el principio una forma que construye, que edifica, que suma, que multiplica. Y esa es el amor. El amor establece ese fundamento de estas relaciones. Le da solidez a nuestra relación con Él, a nuestra relación en nuestro matrimonio. Por supuesto que en la medida que nos relacionamos con Él, que es amor, podemos expresar ese amor por nuestro cónyuge. Sin relacionarnos con Él, pues entonces solo lo hacemos de una manera eh, humana, de una manera limitada, de una manera conceptual, de una manera racional. Pero el amor de Dios va más allá de la razón, es Él mismo. Las relaciones integrales,
en el ámbito de esas relaciones integrales, en la relación del amor de Dios, todas las capacidades y atributos que Él nos dio por ser a su imagen y semejanza se pueden expresar. Todos anhelamos tener un matrimonio feliz, pero no viene exclusivamente de los acuerdos. Son necesarios, son útiles, pero son insuficientes si no se sustentan en la base del amor de Dios que está en nosotros y que somos expresión de Él y de ello. Ahí se establecen estas relaciones integrales. Y estas relaciones, cuando una vez que se establecen entre esposo y esposa, vienen y se derraman con los hijos y luego de los hijos hacia los padres. En Malaquías dice que Él hará volver el corazón de nosotros como padres hacia los hijos y el de los hijos hacia nosotros y entre hermanos. ¿Quién no? Por supuesto que en el día a día vamos aprendiendo, nuestros hijos pequeños, pues obviamente tenían diferencias y llegaron a discutir y llegaron hasta hacerlo físicamente. Y ahí Dios les fue enseñando el amor y lo siguieron viviendo a través del ejemplo. Nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. Ellos se van a relacionar basados en ese amor que ven que se hace entre nosotros, que ven que tenemos para con Dios, que ven que tenemos para con ellos. Cuando es un amor sacrificial, cuando es un amor incondicional. Podemos no estar de acuerdo con la conducta de nuestro cónyuge o de nuestros hijos, pero no dejamos de amarlos. Esas son dos cosas diferentes. Separar la conducta, que puede ser inaceptable, al hecho de amarlo. Así es Dios. De tal manera nos amó que, aún siendo enemigos de Él, mandó a su Hijo a la cruz para que muriera por nosotros. Entonces, la palabra nos ilustra desde Génesis. Por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Génesis quiere decir en el principio. Y entonces vamos al primer matrimonio. Cuando uno quiere saber cómo me debo relacionar o cómo es el diseño de la relación con mi esposa, pues necesito ir al autor. Y el autor en Génesis nos ilustra. Nuestra oración es que la palabra siempre la abordemos con los ojos del entendimiento y no de la razón. O sea, no puramente con los ojos físicos que hacen la lectura, sino que vayamos con el entendimiento, con esos sentidos que están en el espíritu y llegue hasta nuestro ser espiritual y ahí haya el discernimiento por parte del Espíritu del Señor al nuestro. Entonces, este primer matrimonio, Adán y Eva, Dios los establece en la base de su amor. Fíjense, en Génesis 1:28, en la primera porción de la Reina Valera, dice, y los bendijo Dios. O sea, Él forma a Roberto y a Rocío y los bendijo Dios. Él formó a Adán y formó a Eva y los bendijo inmediatamente. No, todavía no sucedía otra cosa porque los acababa de crear y los bendijo. Nuestra relación matrimonial es así, la del diseño original. Es una relación donde se establece la bendición de Dios. Claro, para que se establezca la bendición de Dios, debe estar delante de Dios, ¿verdad? Nuestro pacto matrimonial, nuestros votos delante de Él. Y entonces ahí están Adán y Eva y los bendice Dios. ¿Qué quiere decir la bendición de Dios? Fíjense, no es la nuestra, porque mi esposa ora por mí o yo oro por ella. Y claro, yo ruego la bendición del Señor sobre mi esposa. Pero en este caso, Dios mismo bendice al varón y a la varona, al esposo y a la esposa, a los hijos, entre hermanos, Dios mismo bendiciendo las dos cosas que Él diseñó, el matrimonio y la familia. Él está interviniendo de manera directa, su favor, su poder. Y entonces ahí identificamos el amor de Dios y lo que implica para nuestras vidas y nuestras relaciones.
Adán y Eva lo pudieron ver. Dice que el Espíritu del Señor estaba a todas horas y en todo momento y se vinculaban y se relacionaban con Él. Ese es el anhelo de Dios hoy día. Que en nuestra casa, que en nuestro matrimonio, en nuestra familia, el Espíritu de Él esté libremente, se manifieste, porque además el Espíritu de Él ahora mora en nosotros. Hijo, hija, hermano, hermana, padres, abuelos. El fundamento de la relación en el matrimonio y en la familia lo estableció Dios desde el principio. Y decimos como un fundamento, como algo, como la plataforma sobre la cual todas las capacidades y dones y talentos que nos ha dado se expresan para la gloria de Él y para bendición nuestra. Siempre es para la gloria de Él. Todo lo que Él diseñó y que se expresa conforme a su voluntad, conforme a su naturaleza, bendice. Y entonces, cuando encontramos la identidad, nuestra identidad en su amor, nuestras relaciones, primero la relación con Él se establece plena. Siempre está con nosotros, Él siempre está con nosotros, siempre. El que luego no es consciente de ello somos cada uno de nosotros, pero siempre está con nosotros. Ahora, expresarlo sí implica nuestra voluntad, nuestro deseo de honrarle, nuestro deseo de agradarle. Y como deseo agradarle, entonces tomo de su amor y lo puedo expresar por mi esposa. Esa es la relación y esa es la bendición primera de parte de Dios. Todo su favor, todo su poder, todo lo que Él es, lo tiene para que nosotros lo expresemos en nuestra relación conyugal y familiar. Bien, ahora vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 4 al 12 en la Nueva Versión Internacional. Y dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Wow, qué palabra, ¿verdad? De parte de Dios en explicarnos ese amor como Él nos lo ha dado. Y vayamos considerando versículo por versículo, porque cada uno tiene mucho que decirnos, ¿verdad? Y primero dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Fíjense cómo Dios desde un principio nos está diciendo que nos amemos. Bueno, ahorita nos hablan del amor con nuestro esposo, con nuestro cónyuge, con su esposa, pero aquí nos está hablando de amarnos los unos a los otros. Y es algo que Dios nos está pidiendo. Y yo veo aquí que Dios tiene todo cubierto, ¿verdad? Nada se le escapa de por qué nos llama a el amarnos los unos a los otros. Porque sabe que eso es algo que nos cuesta mucho trabajo, amarnos los unos a los otros. Y es en general, Dios no hace excepción de personas. Y cómo nos llama a que nos amemos los unos a los otros. Dice, este amor viene solamente de Dios, ¿verdad? Que es lo que nos han explicado y podemos leerlo en la palabra. Así lo dice, no es porque uno lo piense o se nos haya ocurrido, ¿verdad? Lo dice en la palabra, porque el amor viene de Dios. De ahí viene nuestra raíz, viene todo aquello que Dios nos llama a hacer. Todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Entonces dice, queridos hermanos, en esta parte dice, queridos hermanos,
ya que somos de la familia de Dios, hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Somos hijos, tenemos esa identidad que viene de nuestro Padre que está en los cielos. Parece reiterativo el volverlo a señalar, ¿verdad? Sin embargo, es un punto fundamental de nuestra identidad. Es algo que debemos de tener plenamente entendido de dónde venimos y por lo tanto de la razón de nuestro vivir. Si nosotros entendemos esto, créanme que no tendremos problema de saber que somos amados, que somos esos hijos amados y que asimismo nosotros podemos dar de ese amor que Dios nos enseña. Pues somos a su imagen y semejanza y lo expresamos en cada una de nuestras acciones. Así debemos de expresarlas porque si no, entonces no hemos conocido a Dios, así lo dice la palabra, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestro diario vivir debemos expresar ese amor que Dios nos ha dado. Y dice, amémonos los unos a los otros. El Señor vino a esta tierra y mostró su amor por nosotros, el rescatarnos del pecado y de la muerte y con ello dejarnos ese ejemplo. Ese amor que nadie más lo ha podido mostrar de esa forma, ¿verdad? Que Él vino a esta tierra y mostró su amor al dar su propia vida por cada uno de nosotros. Yo no sé si usted lo ha reflexionado, si en verdad sabe que ese amor es infinito, es verdadero, es fiel, no se acaba y que Él al venir a esta tierra dio todo, ¿verdad? Dio todo su ser para poderlo expresar. Y dice del segundo más grande mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aún señaló que lo amáramos como Él nos amó. Fíjense, el amar a nuestro prójimo. A veces nosotros, en vez de mirar lo que Cristo hizo por nosotros, en vez de entender con claridad todo esto que Él nos habla en este amor, siempre anteponemos cómo lo vemos desde nuestro punto de vista en la otra persona, cómo si se lo merece o no, si vale la pena, si tantas cosas, ¿verdad? Pretextos, razones, como dice, es, anteponemos antes de amar, ¿verdad? Y Dios simplemente nos amó. Él no dijo, bueno, este está chaparrito, está alto, está moreno, tiene muchos errores, no sabe expresarse, no sabe conducirse por los caminos adecuados. No, Él no puso ningún pretexto. Él nos amó tal y como somos. No hay ningún pretexto para no amar a los demás. Dios nos ha amado tal y como somos, tal y como llegamos a esta tierra. Y a pesar de que seguimos con nuestros errores y de seguir poniendo obstáculos nosotros mismos, Él nos ama. Él nos ama y nos seguirá amando por siempre. Estamos, y recordemos que estamos en Primera de Juan 4:7. Estamos estudiando esta cita con el entendimiento, es decir, con nuestro ser interior, con nuestro espíritu. Y sigue diciendo la cita, porque el amor viene de Dios. Nuevamente, es el fundamento de la expresión de amor que viene de Dios mismo, no de nuestras emociones ni de nuestras capacidades racionales, incluso relacionales. Esto es muy profundo y muy determinante que sea una revelación y un entendimiento en todo nuestro ser. Porque entonces dejamos a veces de preguntarnos, ¿por qué si yo soy bueno con ella, ella no es buena conmigo? ¿O por qué si yo doy tal cosa, él no la da para conmigo? Así no es el amor. El amor es una expresión de quién es Dios, de quién es nuestro Padre. Y por eso, pues fácil o más sencillo es entender que debo amar a mi esposa, a mis hijos que están en casa. Pero cuando el Señor dice, pues ama también a tus enemigos, pues imagínense hasta dónde está llevando la expresión de su amor. A aceptar aún a quien nos parece inaceptable. Y a veces nuestro prójimo más próximo, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nos parecen que realizó una conducta inaceptable. Y entonces decimos, ya no me ama. Bueno, a lo mejor entre personas puede suceder esta expresión,
pero entre el amor de Dios y nosotros, esa expresión es Él mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Él es amor. Por eso dice aquí, no es una emoción, aunque incluye el estar a favor del otro. Tampoco es un sentimiento, pero también lo incluye como un aprecio, como un afecto. Sí incluye el amor de Dios. Y queremos aquí recordarles que en esta eh, sección de la familia y su legado va a haber un archivo que tiene una serie de reflexiones que todos hemos hecho, que es el amor, si alguien me ha dejado de amar, si entendí, viví o expresaron mis padres amor por mí. Estos pensamientos, ¿verdad? Estas reflexiones que luego hacemos y que nos llevan a veces a alejarnos del verdadero sentido del amor de Dios, de Él mismo, por esas circunstancias, por esos conceptos, por eso ese entender solo en la razón. Pero el que conoce a Dios, conoce su amor. Sigue diciendo la cita, y todo el que ama ha nacido de Él y le conoce a Él. Fíjese, para expresar el amor de Dios es necesario haber nacido de nuevo. Esto implica el nacer del Espíritu. Y entonces vamos a la cita de Juan 3, del 5 al 7, en la Nueva Versión Internacional. Está platicando nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, un maestro fariseo, y le dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, Espíritu con mayúscula, es decir, del Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprenda de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Vaya manera tan sencilla y a la vez tan profunda de explicar a nuestro Señor Jesucristo el nuevo nacimiento, para que lo vayamos nosotros entendiendo, porque pase por la razón, pero no se quede ahí, llegue hasta el entendimiento de nuestro espíritu. Nacer del cuerpo, todos nacimos de un papá y de una mamá, ese es el nacimiento biológico, pero necesitamos nacer del espíritu, Dios es espíritu, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Cuando nacemos de nuevo por aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces nacemos del Espíritu. Y en el Espíritu somos aceptos hijos de Dios, de nuestro Padre que está en los cielos. Y entonces se va dando cuenta, esto va más allá de decir, bueno, solo es una emoción o solo es un sentimiento. No, es Dios mismo expresado en nosotros como espíritu que nos da vida. Ese es el amor que Dios nos da. Y concluye esta porción del versículo diciendo, y lo conoce. Es decir, tiene una relación personal con Dios. No es que haya oído hablar de Él, no es que haya tenido alguna experiencia con Él, le conoce como Padre que está en los cielos. Conoce a la persona que es Dios. No solo ha oído de Él, muchos han oído de Él, pero no todos le conocen personalmente. Es decir, no todos se relacionan con Él y saben de su voluntad, lo que Él ha puesto y dispuesto para nosotros, lo que nos da identidad como hijos del Dios eterno y nos permite ser su expresión aquí en nuestro tiempo. Y fíjese cómo nuestro Señor Jesucristo estableció claramente cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado y nadie viene al Padre si no es por mí, por la revelación que nuestro Señor Jesucristo, por el camino que es nuestro Señor Jesucristo.
Hay muchos que creen que pueden tener otro intercesor. Y claro, yo puedo ser intercesor delante de Dios, de mi esposa, de mis hijos. Sí, intercedo por ellos. Pero el camino al Padre solo hay uno. Es Jesucristo. Esa es una verdad, es una columna en nuestra fe, que es el acceso verdadero a una relación personal con Dios. ¿Tiene usted una relación personal con Dios? ¿Conoce el corazón de Dios? ¿Conoce cuánto le ama a Dios? Porque si no, ha vivido usted solo en conocer de Él, pero no le ha conocido a Él. Él se quiere relacionar con nosotros diariamente. ¿Cómo es usted con sus hijos? Sobre todo cuando están en casa, ¿verdad? Todos los días los tiene desde el amanecer hasta el anochecer. Lo ven, lo oyen, hacen juntos, etcétera. Esa es una relación. ¿Cómo es la relación entre hermanos cuando usted vivió en casa de sus padres o de nuestros hijos como hermanos? Pues 24/24 se llegan a conocer efectivamente. Así se conoce a Dios. En el número 8 de esta de Primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El amor es la plataforma entonces de Dios nuestro Padre. Él la ha establecido para que todos sus atributos se conozcan y se puedan expresar por cada uno de nosotros en su amor. Tales atributos como la misericordia, porque nuestro Padre es misericordioso, nosotros podemos tener y expresar esa misericordia. Porque Él perdona, nos ha perdonado, nosotros podemos perdonar a nuestro prójimo y en ello mostrar su amor. Porque Él nos justificó mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, es que nosotros somos justificados para recibir su consuelo, su esperanza, porque Dios es amor. Medite esta porción, guárdela en su corazón, tráigala en sus oraciones, platique con Dios como Padre. Padre, te ruego, dame ese entendimiento, que todo lo que hay en mí exprese tu amor, lo viva, lo, lo manifieste y llegue hasta lo más íntimo de todo su ser, la revelación y el entendimiento. Que todo lo que respira en usted, dice así el salmista, alabe al Señor. Todas las células de su cuerpo, todas las células de su ser y con todo su espíritu, perciba, viva y exprese el amor de Dios. El versículo 9 dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito, a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de él. Y bueno, dice esta porción, así manifestó Dios su amor entre nosotros. Cuando expresamos amor por nuestro prójimo, estamos siendo un conducto del amor que Dios ha depositado en nosotros y se convierte en una forma cotidiana de tratar a nuestros semejantes, porque es una manifestación de nuestra identidad en el Padre Celestial. Entonces, podemos vivir lo que señala Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, veamos cómo aquí Dios nos está hablando, ¿verdad? Cómo podemos expresar ese amor a nuestro prójimo y poderlo dar diariamente sin reservas, ¿verdad? Porque dice también que podemos hacerlo porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Si nosotros vemos esto, créeme lo que va a ser más fácil que nosotros podamos dar ese amor y sin estar esforzándonos o luchando, tengo que hacer, va a ser algo que va a ser genuino de que salga de nosotros. Y dice en la siguiente parte, en que envió a su Hijo unigénito al mundo. Qué verdad de quienes somos ahora en la fe, por el amor del Padre y de su Hijo, quien pagó por mis pecados sin que de mi parte, ¿verdad? Hubiera un merecimiento de ello.
Y ahora podemos expresar ese mismo amor a las personas, hermanos, padres, compañeros de escuela, en el trabajo, a donde nos estemos desarrollando va a ser muy, muy fácil el poderlo hacer, ¿verdad? Sin, como les decía, sin esforzarnos, va a salir algo tan natural en nuestra vida diaria, sin que podamos estar esforzándonos cada día y decir, lo tengo que hacer y ahora me tiene que salir. No, es algo que va a salir en lo más natural en nuestro diario vivir. La siguiente parte dice, para que vivamos por medio de él. Es decir, que haya este sentir en nosotros como una manera cotidiana de vivir. Es algo que va a salir, ¿verdad? No como un cumplimiento de una regla, disposición o conducta aprendida, sino como una parte integrante de nuestro ser. Va a ser algo que va a fluir tan natural y que sin esforzarnos va a salir. Y va a salir el poder expresar a Dios a quienes nos rodean y nos podremos vincular diariamente de esa forma, ¿verdad? El amor va a salir. Nuestras palabras van a hablar de ese amor. Nuestras actitudes, nuestra forma de ser va a ser así. Y entonces la reflexión de la semana será, medite, ore, reflexione y ruegue al Padre que su amor lo inunde, le inunde en cada día de vida que le da. Que tenga esa experiencia personal de conocerle como su Padre Celestial, el cual le ama y acepte su identidad con él. Esto es tan importante que tenga esta identidad con él y compártalo con su cónyuge, con sus hijos, con sus hermanos, con la familia que tenga a su alrededor, con quien usted se relacione, usted podrá compartirlo quién es Dios y cómo es el amor de Dios. Y asimismo poderlo dar a quienes están con nosotros principalmente. Y solo reforzar que joven, niño, niña, si nos escuchas o después lo meditan como familia, todos estamos incluidos en el amor de Dios. Todos necesitamos conocerle de manera personal. Todos necesitamos relacionarnos con nuestro Padre que está en los cielos, además de relacionarnos con nuestros papás que están en esta tierra. Esta es una bendición de parte de Dios para todos y cada uno de los que integramos la familia. Que quede asentado y que sea una manera cotidiana de relacionarnos. El Señor les guarde y les dé este entendimiento. Buena semana. Buen día.